Marta Tagle Martínez para presentar un punto de acuerdo sobre la deuda del Gobierno del Estado de Puebla. Gracias, presidente. Y pedirle de una vez que también se someta como urgente y obvia resolución. Desafortunadamente, uno de los temas que siempre se da al concluir los gobiernos estatales y que más lastiman a la ciudadanía y a nuestra credibilidad tienen que ver precisamente con el uso de los recursos públicos y las deudas millonarias que quedan en los estados. Los ciudadanos generalmente se quedan indefensos ante deudas que se contratan por muchísimos años y que estarán siendo cobradas de los impuestos de los ciudadanos. Y además es justamente gracias a los ciudadanos en cada estado que se da a conocer la situación de la deuda que se vive en esas entidades. Porque hay que recordar, compañeros senadores, que aquí en el Senado tenemos pendiente precisamente una minuta de reforma de ley que tiene que ver con controlar las deudas estatales. Y este es el caso ahora de Puebla, que precisamente es gracias a un ciudadano, Rodrigo Díez, quien mediante ejecutoria de amparo logra hacer pública una situación que tiene que ver con contratación de deuda en el estado de Puebla. Gracias a este amparo consigue información sobre el fideicomiso F0144 realizado por parte del Gobierno del Estado de Puebla con Evercore. De acuerdo con este fideicomiso, tiene entre sus objetivos servir como mecanismo de administración y fuente de pago de las obligaciones del Estado derivadas de los proyectos. Asimismo, establece como ingresos afectados la totalidad de los ingresos presentes y futuros derivados del impuesto sobre la nómina. Establece que los beneficiarios de esos recursos son todas aquellas personas físicas o morales que hubieran celebrado o contratado con el Estado un proyecto o cualquier concesionario y o adquiriente. Se establece que la vigencia del fideicomiso será hasta que se hayan liquidado su totalidad cualquier cantidades adeudadas con los fideicomisarios. El objeto de este fideicomiso estipulado en el contrato del 29 de noviembre de 2012 es la administración de esos recursos, los cuales se usarán para el pago de proveedores y contratistas. Es decir, compañeros senadores, que Evercore se encargará durante al menos 50 años de manejar los recursos del gobierno por concepto del impuesto sobre la nómina. El gobierno de Moreno Valle ha sido muy sigiloso respecto de este tipo de proyectos. Ha seguido una estrategia para mantener la información bajo reserva, haciendo incluso reformas a las leyes estatales para protegerse. Así, reformó el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla, estableciendo que no constituyen deuda pública los contratos de prestación de servicios a largo plazo previstos en la ley de la materia, los proyectos de inversión a que se refiere la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ni las obligaciones derivadas de los mismos. Sin embargo, no obstante, en los hechos, estos mecanismos constituyen deuda pública, en tanto comprometen los ingresos públicos del Estado de Puebla. Si bien el jefe de la oficina del gobernador del Estado explicó en días pasados la supuesta razón del fideicomiso y el hecho que éste servirá para dar certidumbre jurídica a los bancos, resulta urgente transparentar todos los detalles de este esquema, incluido el patrimonio actual del fideicomiso y los contratos celebrados por el fiduciario con cargo al mismo, ya que al ser recursos públicos, estos no pueden quedar en un ámbito
discrecional y de opacidad al hacer uso de los artilugios legales que buscan beneficiar y saciar intereses privados. Por eso es que hoy ponemos a su consideración este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dos resolutivos. Primero, que esta Cámara de Senadores exhorte respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla a que haga pública la información referente al fideicomiso Evercore F0144 celebrado el 29 de noviembre del 2012 por el Gobierno del Estado de Puebla. Y segundo, la Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía sobre la situación en la que se encuentran la deuda contraída por la actual administración del Gobierno del Estado de Puebla, incluidos fideicomisos, proyectos de prestación de servicios o cualquier otra que pueda ser considerada como deuda pública. Y es menester decir que por supuesto que está dentro de nuestras facultades y si no revisemos el artículo 276 del reglamento del Senado de la República. Es cuanto, muchas gracias. Tal y como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los